Hola a todos, bienvenidos un domingo más al aula del dividendo. Yo soy el profesor y hoy quiero a todo el mundo atento y con la libreta preparada porque voy a explicaros cómo calcular el precio de una acción a través del método del descuento de flujos de caja, que se considera el método más fiable para ver si una acción está infravalorada o sobrevalorada. Si miramos su fórmula, es un método que puede parecer muy complicado para alguien que no esté muy familiarizado con la inversión. Es este tocho de aquí. Pero yo he elaborado una hoja de cálculo y ahora te voy a explicar cómo usarla para que en menos de 5 minutos puedas calcular el precio de tus acciones favoritas. Así que, aunque sea una clase un poquito más larga de lo habitual, quédate hasta el final porque creo que puede ser muy útil para tus inversiones. Además, te voy a enseñar a interpretar los resultados y las cosas negativas de este método. Ya sabéis que todos los resultados obtenidos con esta hoja de cálculo nunca deben ser tomados como una recomendación de compra o de venta. Lo primero de todo es saber qué estamos calculando. El precio de las acciones no se corresponde con los flujos de caja que las empresas han generado en el pasado, sino con los que esperas que generen en el futuro. De modo que cuando una empresa rebaja sus expectativas para los próximos años, vemos que la acción cae de precio y cuando aumenta esas expectativas, vemos cómo la acción sube de precio. De manera que lo que hace este método es coger los futuros flujos de caja de las compañías y actualizarlos, es decir, traerlos al momento actual. Para ello tenemos que aplicarle la tasa de descuento o la WACC. Y diréis, ¿qué es esto de la WACC? No te preocupes porque te lo voy a explicar con un ejemplo muy sencillo. Para este ejemplo voy a usar a Pepe. Pepe es una persona que cobra 100.000 euros al año por trabajar en una empresa. Sin embargo, sus jefes le proponen que no cobre este año y cobre el año siguiente. Pepe no es tonto y sabe que el dinero en la actualidad tiene más valor que el dinero en el futuro. Así que le dice a sus jefes que si quieren pagarle el año siguiente tendrán que darle un poco más. Un 10% sería suficiente para él. De manera que la tasa de descuento de Pepe en este caso sería de un 10%. Sería el porcentaje que habría que aplicar para que a Pepe le diera igual cobrar en el momento actual o un año más tarde. Y de la misma manera podemos usar esa tasa de descuento para actualizar los pagos futuros al momento actual o, en el caso de las empresas, los flujos de caja futuro al momento actual, que siempre van a tener un valor inferior al nominal. Otro dato muy importante en la WACC es la tasa de crecimiento de los flujos de caja. ¿Cuánto esperamos que los flujos de caja crezcan en los próximos 10 años? Y esto depende totalmente de la persona que los esté calculando. ¿Cómo? Es muy difícil aceptar con exactitud ese crecimiento. Yo recomiendo hacer varios escenarios, como más tarde te explicaré. Dicho esto, vamos ya a lo importante, vamos a ver esa hoja de cálculo porque te voy a explicar los datos que no tienes que tocar y los datos que deberás rellenar, así como de dónde sacar la información. Por aquí tenéis la hoja de cálculo. He intentado hacerla lo más sencilla posible. Ya sabéis, para aquellas personas que quizás tengan menos idea, pues lo hago yo para que vosotros no tengáis que hacerlo. Además, he puesto en amarillo las cuadrículas que debéis rellenar con los datos de la empresa y las rojas que no debéis tocarlas, ¿vale? Porque tienen las fórmulas ya hechas. Así que ahora voy a ir paso por paso. Voy a usar a Mondi de ejemplo y vamos a ver paso por paso de dónde sacamos cada dato. Vamos poco a poco de arriba abajo. Primero tenemos la rentabilidad de mercado, que aquí solemos poner la rentabilidad del SP500 en los últimos 10 años. En este caso, Mondi es una empresa inglesa. Lo podríamos comparar con su índice de referencia, pero yo siempre prefiero poner al SP500. ¿Dónde podemos encontrar este dato? Si nos metemos en Morningstar y buscamos la acción que queramos, en el apartado de rentabilidades, nos va a comparar la rentabilidad de la acción con la de su índice de referencia a un año, 3 años, 5 años. Pues cogemos la de 10 años y la pondríamos aquí. Como digo, podría haber puesto la bolsa de Londres, pero yo siempre prefiero poner el SP500. Seguimos con la beta, que sería un indicador de la volatilidad de la acción. Si es menor que 1 significa que es menos volátil que el mercado, y si es mayor que 1 significa que es más volátil que el mercado. ¿Dónde podemos sacar este dato? Pues está disponible en muchísimas páginas. Por ejemplo, en Investing, tengo aquí a Mondi abierto, pues la tendríamos aquí abajo, la beta, de 0,771, ¿vale? Pues entonces tendríamos que poner aquí 0,771 y eso sería todo. Después tendríamos los activos libres de riesgo, que sería la renta fija, ¿no? Se suele coger el bono de Estados Unidos a 10 años
Ahora está en el momento actual que estoy grabando el vídeo a un 3,9%, así que sería pues eso, 0,039. Y después tendríamos la tasa impositiva, es decir, los impuestos que paga la compañía. Este dato lo podéis encontrar en muchas webs, como por ejemplo Ticker en la cuenta de resultados. Tenemos aquí la tasa efectiva de impuestos en la última fila. O si nos vamos a los resultados de la empresa, si buscamos la palabra tax, impuestos en inglés, tenemos que la tax rate es del 22%, son datos que nos da la empresa. Y si quisierais calcularlo vosotros mismos, simplemente tendréis que coger la cuantía que ha pagado la empresa en impuestos y dividirlo entre los beneficios antes de impuestos. Es importante que no cojáis el último dato disponible sin más, sino que comprobéis que es la tasa que suele pagar la empresa. ¿Por qué? Porque puede haber eventos extraordinarios que hagan que la tasa esté alterada ese año, así que debemos vigilar bien que ponemos el dato correcto. Y por último, solo nos quedaría poner la equity, ¿vale? El patrimonio neto de la empresa, la deuda en este año y el año anterior y los intereses que ha pagado la empresa en el último año. Importante, esto es la deuda total, no la deuda neta, ¿vale? Porque queremos ver cuál es el coste de esta deuda, no queremos ver la deuda neta, queremos ver la deuda total. Y por último, solo quedaría añadir el número de acciones de la empresa. Es un dato que podemos mirar de nuevo en Investing, nos lo da, o también podemos verlo en los resultados de la empresa, que también es un dato que nos van a dar. Es importante ponerlo en millones, ya que el Free Cash Flow lo estamos poniendo en millones también. Y ya lo tendríamos prácticamente todo listo. Yo ya he puesto el Free Cash Flow de Mondi esperado para 2022 y la tasa de crecimiento le voy a poner un 4%, que es la que se espera del sector y al ritmo que ha crecido el Free Cash Flow de Mondi en los últimos 10 años. Y solo faltaría cambiar este último recuadro amarillo, que es el valor de mercado. Habría que cambiar el ticker a la empresa que nos interese, ¿vale? En este caso también tengo que cambiar que no es el New York Stock Exchange, sino que es Londres, la bolsa de Londres. Y ya con eso lo tendríamos. Pero ¿qué ocurre aquí? Vemos unos números muy altos. ¿Qué pasa? En la bolsa de Londres, ya sabéis, se cotiza en peniques. Por lo tanto, si queréis hacer una empresa inglesa, tendremos que dividir este número entre 100 para que nos lo dé en libras y ya tengamos los resultados bien. Por estas cosas es importante entender qué estamos haciendo y qué estamos calculando con esta plantilla, ya que hay empresas que quizás tengas que modificar algún dato. Yo lo voy a dejar con una acción americana que supongo que es lo que más se va a calcular. Pero en el caso, como digo, de empresas inglesas o incluso rates, ¿no? Habría que poner el FFO en vez del Free Cash Flow. Hay que ir adaptando un poco la plantilla a la empresa que queramos estudiar. La mayoría no pasa nada, pero sí que hay algunas que necesitan cierta adaptación. Los datos que no he explicado dónde sacarlos o cómo calcularlos es porque ya los he explicado en vídeos anteriores. Así que si no sabes de dónde sacar el Free Cash Flow o dónde está la deuda de los intereses, te dejo por aquí los vídeos para que les eches un ojo. Una vez sabéis todo esto, ya estáis preparados para hacer el descuento de flujos de caja. Aquí tengo todos los datos de Bondi, me da una WAT del 9,76 y un valor por acción de 16,68 libras, que respecto a su valor actual de mercado hay una diferencia de un 11%, ¿vale? El margen de seguridad sería ese 11%. ¿Cómo utilizo yo esto? ¿Vale? Este es el resultado esperado, yo me apunto aquí, 16,68 libras. Pero no siempre las cosas van a ocurrir como nosotros esperamos, así que luego cambia un poquito las cosas. Vamos a cambiar la tasa de crecimiento de Mondi del 4% al 2%, es decir, que crezca por debajo de lo esperado, a ver qué nos sale. Y aquí vemos que los números cambian. Esto sería un escenario pesimista, ¿no? Que sea peor de lo que esperamos. En este caso nos daría un valor por acción de 13,32 libras y una diferencia al revés del 11%, pero en negativo para nosotros. Así que me apunto aquí el escenario pesimista de 13,32 libras. Ahora vamos a hacer justo lo contrario. En lugar de plantear un escenario pesimista, vamos a hacerlo con uno optimista y que Mondi crezca por encima de lo esperado. Vamos a ponerle un 6%. Aquí vemos cómo los números cambian de nuevo a nuestro favor, con un valor por acción de 23 libras y un 35% de margen de seguridad, ¿no? Así que me anoto aquí 23,04 libras. Y aquí tendríamos los tres escenarios. El esperado, que nos daría 16,68 libras, el pesimista de 13,32 y el optimista de 23,04. Así que, descontando los flujos de caja de los próximos 10 años, nos sale un valor para Mondi de entre las 13,32 libras y las 23,04 libras, dependiendo de cómo esperemos que se comporte.
Este método, aunque es muy útil, no debe ser considerado como una receta para tener éxito en tus inversiones, ya que no está exento de problemas. Debe ser usado como un instrumento más que nos ayude a tomar nuestras decisiones. ¿Por qué digo esto? Pensad que cuando calculamos la WACC estamos usando cosas como el bono a 10 años, como la deuda actual de la empresa, los intereses o el equity. Y estamos estableciendo que esos datos no van a cambiar mucho en los siguientes 10 años, pero eso no tiene por qué ser así. Una empresa puede deteriorarse mucho en 10 años o mejorar mucho en 10 años. Por lo tanto, no podemos saber con exactitud cuál es la WACC perfecta que hay que aplicar. Por ejemplo, Warren Buffett dijo que él aplicaba una tasa de descuento igual a la rentabilidad que él esperaba que tuviera el bono estadounidense en los próximos 10 años. Por este motivo he añadido una segunda hoja para que juguéis un poco con ella, es una hoja de pruebas, para que veáis que cuando cambiamos algunos datos que afectan a la WACC y afectan todos los anteriores que he comentado, va a cambiar también mucho el resultado obtenido. Yo he usado la fórmula más habitual, pero como digo, no es una cosa infalible. Imaginad, por ejemplo, que yo espero una rentabilidad del bono estadounidense en los próximos 10 años inferior a la actual, ¿no? En vez del 3,9 yo lo espero un 2,5, por ejemplo. Vemos cómo los resultados cambian, ¿vale? Lo mismo pasaría con la rentabilidad de mercado. A lo mejor yo creo que el SP500 no va a hacer un 15% anualizado porque le viene una época muy dura, así que creo que va a pasar al 9%. ¿Vale? Entonces ahí cambia mucho los resultados porque ha bajado la WACC y por lo tanto el margen de seguridad es mucho mayor. Pero ¿qué pasaría al contrario? Si en lugar del 15% espero que haga a un 20% anual, pues pasaría lo contrario. La WACC sube y por lo tanto nuestro resultado, nuestro margen de seguridad se deteriora. Lo dicho, yo os recomiendo que vayáis probando cosas, que cambiéis la tasa de crecimiento, que cambiéis la rentabilidad de mercado, porque ahora le pongo la de Europa y no la de Estados Unidos, que cambiéis un poco la rentabilidad del bono a 10 años y vayáis viendo cómo cambian los resultados obtenidos. También podemos esperar que a lo mejor no crezca nada, ¿no? La empresa y le ponemos un 1%, incluso un 0,5% y ir viendo cómo cambia todos esos resultados cuando cambiamos ciertos datos. Importante que hagáis estos datos en la hoja de pruebas porque así podéis cambiar cualquier cosa y si cambiáis alguna fórmula no pasa nada porque en la hoja de pruebas sí tenéis la principal. El enlace a la hoja de cálculo os lo dejo en el primer comentario y en la descripción del vídeo. Para copiar la hoja de cálculo y tenerla en vuestras cuentas es muy sencillo, simplemente tenéis que iros a archivo a hacer una copia y aquí una vez le doy a hacer una copia se me quedaría en mi unidad, en este caso en vuestra unidad y ya la tendríais para modificarla como queráis. No hay ningún método infalible para saber exactamente cuánto tenemos que pagar por una acción, y este tampoco lo es. Sin embargo, puede ser un buen instrumento que junto a otros nos puede ayudar a tomar nuestras decisiones. Como digo, no es perfecto, pero aplicando todo lo que te he explicado, creo que te puede ayudar a tomar una decisión de cuándo comprar una acción. Esta clase me ha llevado bastante tiempo prepararla, así que te agradezco mucho si me dejas un like, me dejas un comentario o compartes el vídeo con alguien que creas que le puede interesar para que así llegue a más gente. Me anima muchísimo a seguir haciendo este tipo de contenidos. De nuevo, muchas gracias por todo el apoyo y nada más, suena el timbre. Chao.